El sol caía implacable sobre Fronteras, un pequeño pueblo en el noreste de Sonora. Las calles polvorientas parecían desdibujarse bajo el calor intenso de la tarde. Marisol Jiménez, de 19 años, caminaba con la cabeza gacha, intentando hacer el menor ruido posible, mientras se dirigía hacia la tienda de abarrotes donde trabajaba desde los 15. Su cuerpo delgado y su rostro de facciones delicadas contrastaban con aquello que más temía mostrar, su voz. «Buenos días, don Tomás», susurró apenas audible cuando entró a la tienda. El anciano detrás del mostrador le sonrió con amabilidad. Era uno de los pocos en el pueblo que no la juzgaba. «Hija, ya te he dicho que no tienes que hablar tan bajito conmigo», respondió Tomás mientras organizaba unas latas de chiles en conserva. «Tu voz es como eres tú, única». Marisol esbozó una sonrisa triste. Desde la pubertad, su voz se había vuelto inusualmente grave para una mujer, casi como la de un hombre. Lo que comenzó como burlas infantiles en la secundaria se transformó en crueldad abierta cuando entró a la preparatoria. La machorra, la marimacha, la de voz de hombre, eran algunos de los apodos más suaves que había recibido. «Los pedidos de la semana ya llegaron», dijo don Tomás, señalando unas cajas en la trastienda. «¿Podrías acomodarlos mientras atiendo a los clientes?» Marisol asintió, agradecida por poder refugiarse en la parte posterior de la tienda, lejos de las miradas y los comentarios. Mientras colocaba productos en los estantes, recordaba la última humillación sufrida apenas 3 días atrás. Grupo de muchachos le había lanzado piedras pequeñas cuando regresaba a casa, gritándole que dejara de pretender ser mujer con esa voz de camionero. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Ya había llorado demasiado. Su madre, antes de fallecer de cáncer hace 2 años, siempre le decía: «Tu voz es un regalo, mija, no una maldición. Algún día encontrarás quien la aprecie». Pero en un pueblo pequeño y tradicional como Fronteras, la diferencia raramente era celebrada. La campanilla de la puerta sonó. Desde su posición, Marisol podía ver parcialmente la entrada. Un hombre mayor entró, alto y de piel curtida por el sol, con el cabello negro, entrecruzado con canas, recogido en una trenza que caía sobre su espalda. Vestía jeans desgastados, una camisa de franela roja y un sombrero vaquero. Sus ojos, profundos y serenos, recorrieron la tienda hasta encontrarse con los de don Tomás. «Miguel Navajos», exclamó don Tomás con evidente alegría. «¿Cuánto tiempo sin verte por aquí?» «Los viejos apaches como yo solo bajamos al pueblo cuando es necesario», respondió el hombre con una sonrisa cálida. Su español tenía un acento distintivo, mezclado con tonalidades de otra lengua que Marisol no reconocía. «¿Cómo está la comunidad allá arriba en la sierra?» «Resistiendo, como siempre», contestó Miguel. «Vengo a comprar medicinas y algunos víveres. La escuela que instalaron el año pasado necesita material escolar también». Don Tomás asintió comprensivo. «Las cosas han cambiado desde que te fuiste del pueblo para regresar con tu gente, pero siguen siendo difíciles para las comunidades, ¿verdad?» «La lucha es constante», respondió Miguel, mientras sacaba una lista de su bolsillo, «pero nuestra memoria es más antigua que estos problemas». Marisol escuchaba fascinada. Sabía que existían comunidades indígenas en la sierra, pero rara vez tenía contacto con ellos. En la escuela apenas habían mencionado a los apaches, presentándolos como figuras históricas de un pasado remoto, no como personas vivas con culturas vibrantes. Al intentar colocar una lata en el estante más alto, Marisol perdió el equilibrio. Varias latas cayeron al suelo con estruendo. Instintivamente gritó sorprendida. «¡Chingada madre!», exclamó con su voz grave. El silencio invadió la tienda.
Marisol, avergonzada, comenzó a recoger las latas esparcidas, evitando mirar hacia el mostrador. Cuando finalmente alzó la vista, encontró al hombre apache observándola con intensidad, pero no con la burla o el desprecio al que estaba acostumbrada. «Niña», dijo Miguel acercándose lentamente, «tu voz». Marisol se encogió, preparándose para otro comentario hiriente. «Tu voz suena como mi madre», completó Miguel con un tono reverencial. Ella era una mujer respetada en nuestra comunidad, una narradora de historias. Las voces como la tuya son consideradas sagradas entre nuestro pueblo. Marisol lo miró incrédula. En sus 19 años de vida, nadie fuera de su familia había hablado de su voz como algo positivo, mucho menos sagrado. «No entiendo», murmuró confundida. «En mi cultura», explicó Miguel con paciencia, «las personas con voces que cruzan las fronteras entre lo masculino y lo femenino son vistas como bendecidas con una perspectiva única. Son puentes entre mundos». Don Tomás observaba la escena con una sonrisa creciente. «Marisol ha sufrido mucho por su voz aquí en el pueblo», comentó con tristeza. «La ignorancia causa dolor innecesario», respondió Miguel, sacudiendo la cabeza. Luego, dirigiéndose a Marisol, añadió: «En 2 semanas, nuestra comunidad celebrará la ceremonia de la bendición de la lluvia. Si quieres, podrías venir. Hay personas que estarían felices de escuchar una voz como la tuya». Por primera vez en años, Marisol sintió que su voz podría ser algo más que una fuente de vergüenza y dolor. Podría ser un puente, como había dicho Miguel, hacia algo nuevo. «Me gustaría», respondió, permitiendo que su voz fluyera sin restricciones. «Me gustaría mucho». Esa noche, mientras regresaba a la casa que ahora compartía con su tía Dolores, una viuda que la había acogido tras la muerte de su madre, Marisol, caminaba diferente. Su espalda estaba más erguida y su paso era más firme. Las miradas de siempre la siguieron por la calle principal, pero algo había cambiado en su interior. «Tía», dijo al entrar, su voz resonando más clara que nunca en la pequeña sala, «creo que encontré un lugar donde mi voz podría ser aceptada». Dolores la miró sorprendida, no tanto por sus palabras, sino por la confianza con la que las pronunciaba. «¿De qué hablas, mija?». Mientras Marisol relataba su encuentro con Miguel, Navajos notó cómo el rostro de su tía pasaba de la curiosidad a la preocupación. «Los indios de la sierra viven de manera diferente», dijo Dolores con cautela. «No es nuestro mundo, Marisol». «Tal vez ese es precisamente el punto, tía», respondió Marisol. «Aquí nunca seré aceptada por cómo sueno. Allí, al menos, mi voz podría ser valorada». «¿Y qué harás? ¿Abandonar tu trabajo, tu vida aquí?» «No lo sé», admitió Marisol. «Solo quiero ir a esa ceremonia, conocer personas que no me juzguen por algo que no puedo cambiar». Dolores suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su sobrina. «Tu madre estaría orgullosa de verte luchar por encontrar tu lugar», dijo finalmente. «Pero ten cuidado, el mundo es complicado, estés donde estés». Los días siguientes transcurrieron con una nueva energía para Marisol. Las burlas continuaban, pero ahora rebotaban contra un escudo invisible que había comenzado a construir. Cada tarde, después del trabajo, se dirigía a la pequeña biblioteca municipal para investigar sobre la cultura apache. La información era escasa y frecuentemente desactualizada, pero despertaba en ella una curiosidad que no había sentido antes. El jueves, mientras organizaba productos en la tienda, la campanilla sonó nuevamente. Miguel Navajos había regresado, esta vez acompañado por una mujer joven, quizás algunos años mayor que Marisol. Su nombre era Alicia, y era maestra en la escuela comunitaria de la sierra. «He venido a comprar lo que me faltaba», explicó Miguel, «y también porque Alicia
Quería conocerte. Alicia se acercó a Marisol con una sonrisa cálida. Miguel me contó sobre ti, dijo, sobre tu voz. En nuestra comunidad hay un joven, Eduardo, que tiene una condición similar, pero al revés. Su voz es suave como la de una mujer, y ha sufrido incomprensión en las pocas ocasiones que ha bajado al pueblo. Marisol sintió una conexión inmediata. ¿Cómo lo aceptan en tu comunidad? Es nuestro mejor compositor de canciones, respondió Alicia con orgullo. Su voz es considerada un puente entre mundos, como te explicó Miguel. No es algo que deba ocultarse, sino compartirse. Mientras conversaban, Marisol notó que la forma en que Alicia se refería a nuestra comunidad no parecía basarse en la sangre o el origen étnico. ¿Tú naciste en la comunidad apache?, preguntó con curiosidad. Alicia negó con la cabeza. Nací en Hermosillo. Estudié educación y vine como voluntaria hace 5 años. Me quedé porque encontré un hogar, una forma diferente de ver el mundo. Esa revelación abrió nuevas posibilidades en la mente de Marisol. Quizás no se trataba solo de encontrar aceptación para su voz, sino de descubrir una comunidad donde los valores fueran diferentes, donde la diferencia no fuera motivo de exclusión. La ceremonia es en 10 días, recordó Miguel. Si decides venir, Alicia puede pasar a recogerte. Bajará al pueblo para traer algunos materiales escolares. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, Marisol asintió. Estaré lista. El camino hacia la sierra era sinuoso y lleno de baches. La vieja camioneta de Alicia subía laboriosamente, dejando atrás el pueblo de fronteras y adentrándose en un paisaje cada vez más agreste y hermoso. Marisol observaba fascinada cómo el desierto daba paso gradualmente a una vegetación más densa, con cactus, mezquites y a mayor altura algunos pinos resistentes. ¿Nerviosa?, preguntó Alicia notando el silencio de su acompañante. Un poco, admitió Marisol. Nunca he estado en una comunidad indígena. No te preocupes por en protocolo o cosas así, la tranquilizó Alicia. La gente es directa y cálida, solo sé tú misma. Eso es lo que me ha causado problemas toda la vida, respondió Marisol con una sonrisa triste. Entonces estarás en el lugar correcto, afirmó Alicia, donde ser auténtico es valorado más que encajar en moldes ajenos. Tras casi 2 horas de viaje, llegaron a un conjunto de casas dispersas en una meseta. Algunas eran construcciones tradicionales de adobe y madera, mientras otras utilizaban materiales modernos. En el centro se alzaba un edificio más grande que Alicia identificó como la escuela y centro comunitario. «Hemos llegado», anunció. «Esta es la comunidad de Sierra Madre, aunque cada familia tiene su propio nombre tradicional». Al bajar del vehículo, Marisol notó las miradas curiosas, pero no hostiles, de algunas personas que realizaban diversas actividades. Un grupo de niños jugaba cerca de la escuela, y 2 ancianos conversaban sentados a la sombra de un gran mezquite. Miguel Navajos apareció desde una de las casas cercanas. «Bienvenida, Marisol», exclamó con genuina alegría. «Llegaste en buen momento. Estamos preparando todo para la ceremonia de mañana». Marisol saludó con timidez, consciente de que su voz llamaría la atención. «Gracias por invitarme», dijo, intentando no bajar demasiado el volumen como solía hacer en el pueblo. Miguel la presentó a varias personas que se acercaron, explicando en español y luego en apache quién era ella y por qué estaba allí. Marisol notó que, contrario a lo que ocurría en fronteras, nadie reaccionaba con sorpresa o burla al escucharla hablar. De hecho, una anciana llamada Teresa se acercó especialmente para estrechar sus manos entre las suyas arrugadas. «Tienes el don de la voz profunda», dijo Teresa en un español claro pero con fuerte acento. «Mi hermana también lo tenía. Era nuestra narradora principal.
la que mantenía vivas nuestras historias. No sé contar historias, respondió Marisol, abrumada por la calidez del recibimiento. Todos sabemos contar historias, afirmó Teresa con convicción. Solo necesitamos encontrar las nuestras. Alicia condujo a Marisol hasta una pequeña casa donde se alojaría durante el fin de semana. «Esta es mi casa», explicó. «Puedes quedarte aquí. Es sencilla pero cómoda». La casa tenía 2 habitaciones, una cocina-comedor y un baño básico pero funcional. Las paredes estaban decoradas con tejidos coloridos y fotografías de la comunidad. Una estantería rebosaba de libros, desde textos educativos hasta poesía y narrativa. «Me gusta leer», comentó Alicia al notar la atención de Marisol en los libros. «Y a los niños de la escuela también. Tenemos un pequeño club de lectura los sábados por la tarde. Es hermoso aquí», dijo Marisol, mirando por la ventana hacia las montañas. «Diferente a todo lo que conozco». «Espera a ver la ceremonia mañana», respondió Alicia. «Es cuando la comunidad realmente se une y muestra su alma». Esa tarde, Marisol conoció a Eduardo, el joven de voz suave que Alicia había mencionado. Era un muchacho de unos 25 años, alto y delgado, con una presencia tranquila y ojos expresivos. Su voz, efectivamente, era aguda y melodiosa, más asociada tradicionalmente con una mujer. «Miguel me contó sobre ti», dijo Eduardo, mientras caminaban por los alrededores de la comunidad. «Sobre cómo te trataban en el pueblo por tu voz». «Supongo que has pasado por algo similar», respondió Marisol. Eduardo asintió. «Cuando era niño, bajábamos más seguido al pueblo. Los otros niños se burlaban, y los adultos miraban a mis padres con lástima, como si tener un hijo con voz de mujer fuera una desgracia. ¿Cómo lo superaste?» «Aquí arriba», explicó Eduardo señalando la comunidad, «mi abuelo me enseñó que en los tiempos antiguos, las personas con voces como las nuestras eran consideradas bendecidas por los espíritus. Nos llamaban los de 2 espíritus, porque llevábamos en nosotros la dualidad». «¿Y realmente lo crees?», preguntó Marisol insegura. Eduardo sonrió. «Lo que creo es que cada persona tiene sus dones. El mío es cantar y componer canciones que conectan con nuestra historia». «¿Cuál es el tuyo, Marisol?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca había pensado en su voz como un posible don, solo como una carga que debía sobrellevar. «No lo sé», admitió finalmente. «Siempre he intentado hablar lo menos posible». «Mañana, durante la ceremonia, quizás descubras algo nuevo sobre ti misma», sugirió Eduardo con amabilidad. Esa noche, la comunidad se reunió alrededor de una fogata para compartir una cena comunitaria. Marisol observaba fascinada la naturalidad con que todos interactuaban, desde los más ancianos hasta los niños pequeños. No existía la segregación por edades tan común en el pueblo, donde los jóvenes rara vez compartían espacios con los mayores fuera del ámbito familiar. Miguel se sentó junto a ella y le ofreció un plato con carne guisada, frijoles y tortillas de maíz recién hechas. «Es carne de venado», explicó, «de una cacería ceremonial que realizamos la semana pasada». Mientras comían, Miguel le contó más sobre la historia de la comunidad. «Nuestros ancestros resistieron mucho», explicó, «primero a los españoles, luego a los mexicanos, después a los estadounidenses cuando la frontera cambió. Muchos apaches fueron llevados como prisioneros. A Florida otros escaparon hacia las montañas». «¿Tú naciste aquí?», preguntó Marisol. «Nací en la ciudad», respondió Miguel para su sorpresa. «Mi padre había dejado la comunidad buscando trabajo. Crecí en Hermosillo, pero las historias de mi abuela siempre me mantuvieron conectado con mis raíces. Cuando cumplí 30 años, decidí regresar. ¿Y nunca te arrepentiste?». Miguel contempló el fuego antes de responder. «La vida aquí no es fácil. Faltan muchas cosas que en la ciudad das por sentadas,
Pero hay una riqueza diferente, una conexión con la tierra y las personas que no cambiaría por nada. Tras la cena, Eduardo tomó una pequeña guitarra y comenzó a cantar. Su voz, aguda y clara, se elevaba en la noche con una canción en apache. Aunque Marisol no entendía las palabras, podía sentir la emoción que transmitían. «Está cantando sobre el agua», tradujo Alicia en voz baja, sobre cómo el agua conecta todos los elementos de la vida, igual que las historias conectan a las generaciones. Cuando Eduardo terminó, hubo un momento de silencio reverencial, seguido por comentarios apreciativos en apache y español. Luego, para sorpresa de Marisol, Miguel la miró directamente. «Marisol, ¿nos compartirías algo? Una historia, una canción, lo que quieras». El pánico inicial dio paso a una resolución temblorosa. Durante años había evitado hablar en público, y aquí estaba, invitada a hacer precisamente eso frente a un grupo de desconocidos. Pero estos desconocidos la habían recibido sin prejuicios, habían valorado su diferencia. «No sé cantar», dijo Marisol, su voz más firme de lo que esperaba. «Pero puedo contar una historia que mi madre me contaba cuando era niña». Y así, con el crepitar del fuego como único acompañamiento, Marisol comenzó a narrar la leyenda del coyote y la estrella, un cuento que su madre le había contado innumerables veces. Al principio su voz temblaba, pero gradualmente encontró un ritmo, una cadencia que hacía que las palabras fluyeran naturalmente. Su voz grave daba a la historia una cualidad especial, como si proviniera de algún lugar profundo y antiguo. Cuando terminó, notó que todos la miraban con atención y respeto. Una niña pequeña de no más de 6 años se acercó y le preguntó con inocencia: «¿Puedes contar otra historia mañana? Tu voz es bonita, como la del abuelo cuando cuenta las historias de antes». Algo se quebró dentro de Marisol, no de dolor, sino de liberación. Las lágrimas llegaron sin aviso, silenciosas pero abundantes. Teresa, la anciana que la había saludado antes, se acercó y la abrazó sin decir palabra, entendiendo perfectamente lo que ocurría. «Gracias», susurró Marisol cuando pudo hablar nuevamente. «Gracias por escucharme». Esa noche, acostada en la cama prestada en la casa de Alicia, Marisol reflexionó sobre los eventos del día. Por primera vez en su vida adulta, había usado su voz sin vergüenza, sin intentar ocultarla o disminuirla. Y lo más sorprendente, había sido apreciada por ello. El sueño llegó con una paz que no había conocido en años. La mañana de la ceremonia amaneció clara y fresca. Desde temprano, la comunidad bullía de actividad. Las mujeres preparaban alimentos tradicionales, los hombres organizaban el espacio ceremonial, y los niños correteaban emocionados, conscientes de la importancia del día. Alicia explicó a Marisol el significado de la ceremonia de la bendición, de la lluvia. «No es solo pedir agua para los cultivos», dijo mientras caminaban hacia el lugar donde se realizaría el ritual. «Es un recordatorio de nuestra conexión con todos los elementos, de cómo dependemos unos de otros». El lugar ceremonial era un claro circular rodeado de piedras dispuestas en forma de espiral. En el centro habían cavado un pequeño pozo que, explicó Alicia, representaba el ombligo de la Madre Tierra, el punto de conexión entre el mundo subterráneo y el cielo. Marisol observaba fascinada los preparativos. Todo parecía tener un propósito y un significado, desde la disposición de las ofrendas, maíz, tabaco, frutas, hasta la dirección en que se colocaban las personas. «¿Está bien que yo esté aquí?», preguntó a Miguel cuando éste se acercó. «No soy apache, ni siquiera tengo ascendencia indígena que yo sepa. Las ceremonias son para quienes las necesitan y las respetan», respondió Miguel con serenidad. «Nuestra comunidad no se define solo por la sangre, sino por el respeto a nuestras tradiciones y valores».
La ceremonia comenzó con la entrada de 1905. Los ancianos, encabezados por Anselmo, un hombre de unos 80 años que, según le había contado Alicia, era el guardián principal de las tradiciones. Y yo también lo quiero. Si crees que tu camino está en la sierra, no seré yo quien te detenga. Necesito tiempo para decidir, respondió Marisol. Por ahora, solo quiero vivir sin miedo aquí, en mi propio pueblo. Las semanas siguientes fueron un periodo de transición. Marisol continuó trabajando en la tienda, pero ahora interactuaba más abiertamente con los clientes. Algunas personas se adaptaron rápidamente al cambio, tratándola con normalidad. Otras mantuvieron su incomodidad y unas pocas continuaron con sus burlas, aunque menos directamente. Un miércoles, mientras acomodaba productos en la tienda, Marisol escuchó la campanilla de la puerta. Al volverse, vio entrar a Eduardo, el joven apache de voz suave. «¡Eduardo!», exclamó sorprendida. «¿Qué haces en Fronteras?» «Vengo por suministros para la escuela», explicó con una sonrisa. «Y quería ver cómo estabas». Don Tomás, curioso, se acercó para conocer al visitante. Mientras conversaban, la campanilla volvió a sonar, y entraron 3 jóvenes, entre ellos Javier Méndez. Al ver a Eduardo y escuchar su voz aguda, intercambiaron miradas burlonas. Javier, envalentonado por la presencia de sus amigos, no tardó en hacer un comentario. «Vaya, Marisol, ¿ahora traes a tu novio? Hacen buena pareja, la mujer con voz de hombre y el hombre con voz de mujer». Antes de que Marisol pudiera responder, Eduardo se giró con calma hacia los jóvenes. «En mi comunidad», dijo con una voz que, aunque suave, transmitía una firmeza inquebrantable, «las personas son juzgadas por su carácter, no por cómo suenan. Es una lástima que en lugares que se consideran civilizados falte esa sabiduría básica». La dignidad con que Eduardo pronunció esas palabras dejó a los jóvenes momentáneamente descolocados. Incluso Javier pareció avergonzado, aunque rápidamente lo disimuló con una risa forzada. «Lo que sea, indio», murmuró, dirigiéndose hacia los refrigeradores al fondo de la tienda. «No deberías permitir que te hablen así», dijo Marisol a Eduardo cuando los jóvenes se alejaron. «Sus palabras no me definen», respondió Eduardo simplemente. «Mi abuelo dice que quien insulta revela más sobre sí mismo que sobre a quien pretende herir». Esa tarde, después de terminar su turno, Marisol mostró a Eduardo el pueblo. Le sorprendió descubrir que, a pesar de las ocasionales miradas curiosas, se sentía orgullosa de caminar junto a él, ambos con sus voces diferentes, sin intentar ocultarlas. «¿No te molesta cómo te miran?», preguntó mientras se sentaban en la plaza principal. «Al principio sí», admitió Eduardo. «Cuando era adolescente y bajaba al pueblo con mi padre, sufría mucho por los comentarios, pero con el tiempo entendí que el problema no era yo». «Eso es lo que intento recordarme cada día», dijo Marisol. «Aunque a veces es difícil cuando vives rodeada de esas miradas. Por eso regresé a la comunidad después de intentar estudiar en Hermosillo», explicó Eduardo. «No se trata de huir, sino de elegir dónde florecer». Esas palabras resonaron en Marisol durante días. ¿Estaba destinada a luchar constantemente en Fronteras, o debería considerar seriamente la posibilidad de un nuevo comienzo en la sierra? Un mes después de su visita a la comunidad apache, ocurrió algo inesperado. Don Tomás, que llevaba varios días sintiéndose mal, sufrió un infarto mientras atendía la tienda. Marisol, que estaba con él, actuó rápidamente, llamando a la ambulancia y realizando primeros auxilios, según recordaba de un curso básico que había tomado en la preparatoria. El anciano fue trasladado al pequeño hospital de Fronteras y luego derivado a Hermosillo para un tratamiento más especializado. Durante su ausencia, la responsabilidad de mantener la tienda abierta recayó completamente en Marisol. Por primera vez,
Se encontró interactuando con proveedores, gestionando inventario y tomando decisiones que antes correspondían a don Tomás. Para su sorpresa, descubrió que tenía aptitud para el negocio. Su memoria para los precios y las preferencias de los clientes resultó invaluable, y gradualmente, incluso los más reacios comenzaron a tratarla con un nuevo respeto, aunque fuera solo por necesidad. Dolores, observando estos cambios, comentó: «Una noche. Has crecido más en este mes que en los últimos años, mija». «Tuve que hacerlo», respondió Marisol. «Don Tomás confía en mí». «¿Y qué pasará cuando regrese?», preguntó su tía. «¿Seguirás siendo su ayudante? ¿O tal vez es hora de pensar en tu propio camino?». La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta inmediata. 2 semanas después, Marisol recibió una visita inesperada en la tienda. Alicia entró, acompañada por Miguel Navajos. Traían noticias importantes. La escuela comunitaria había recibido financiamiento para expandir su programa educativo y necesitaban una persona adicional que pudiera enseñar español y matemáticas básicas a los niños más pequeños. «Pensamos en ti», explicó Alicia. «No necesitas un título formal para comenzar. Podríamos tramitar una certificación mientras trabajas con nosotros». «¿Yo, maestra?», preguntó Marisol, incrédula. «Te vimos con los niños durante tu visita», dijo Miguel. «Tienes paciencia y una forma natural de explicar las cosas. Además, tu voz capta su atención inmediatamente». La oferta era tentadora. Un nuevo comienzo, en un lugar donde su voz era valorada, no criticada. Pero también significaba dejar atrás todo lo familiar, su tía, el pueblo donde había nacido, incluso la tienda que ahora sentía parcialmente suya. «Necesito pensarlo», respondió finalmente, «y hablar con don Tomás cuando regrese del hospital». «Por supuesto», asintió Miguel. «No es una decisión que debas tomar a la ligera». Esa noche, mientras reflexionaba sobre la oferta, Marisol tomó la pequeña flauta que Eduardo le había regalado y la hizo sonar tentativamente. Las notas, vacilantes, al principio, gradualmente formaron una melodía simple pero emotiva. Como su voz, el sonido del instrumento era único, distintivo. Una semana después, don Tomás regresó a Fronteras, más delgado y con instrucciones estrictas de reducir su carga de trabajo. Cuando visitó la tienda por primera vez tras su convalecencia, se mostró impresionado por cómo Marisol había mantenido todo funcionando. «Has hecho un trabajo excelente», dijo con sincera admiración. «Mejor de lo que esperaba, y eso que siempre tuve fe en ti». Marisol sintió que era el momento adecuado para hablar sobre la oferta que había recibido. Don Tomás escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. «Es una gran oportunidad», comentó cuando ella terminó de explicar, «aunque te extrañaría mucho por aquí». «Yo también los extrañaría», admitió Marisol. «A ti, a mi tía, incluso a este pueblo, a pesar de todo». Don Tomás permaneció pensativo un momento. «¿Sabes? Siempre he creído que las personas tienen que encontrar su propio camino. A veces está justo donde nacieron, otras veces necesitan buscarlo más lejos. ¿Crees que debería aceptar? Creo que deberías escuchar a tu corazón», respondió el anciano. «Y si tu corazón te lleva a la sierra, siempre tendrás un hogar al que regresar aquí». Esa tarde, Marisol caminó hasta el cementerio local. La tumba de su madre, sencilla pero bien cuidada, estaba adornada con flores silvestres que Dolores renovaba cada semana. «Mamá», dijo en voz alta, su voz grave resonando entre las lápidas, «siempre me dijiste que mi voz era un regalo, no una maldición. Ahora lo entiendo, y creo que encontré un lugar donde puedo usarla para hacer algo bueno». El viento movió suavemente las flores, como una respuesta silenciosa. La decisión cristalizó en su mente con claridad. Regresaría a la sierra,
no para escapar de fronteras, sino para crecer en un lugar donde podía ser plenamente ella misma y contribuir de manera significativa. Cuando comunicó su decisión a Dolores, su tía la abrazó con fuerza. «Tu madre estaría orgullosa», dijo con lágrimas en los ojos. «Y yo también lo estoy». «Vendré a visitarte frecuentemente», prometió Marisol. «No es tan lejos». «Lo sé, mija», respondió Dolores, «y yo también iré a verte. Quiero conocer ese lugar que te ha transformado tanto». Los preparativos para la partida llevaron 2 semanas. Don Tomás contrató a un nuevo ayudante para la tienda, un joven callado pero trabajador que Marisol entrenó pacientemente. Dolores ayudó a su sobrina a empacar sus pertenencias, añadiendo algunas sorpresas, fotografías familiares enmarcadas, un chal que había pertenecido a su madre, provisiones para los primeros días. El día de la partida, una pequeña multitud se reunió frente a la casa de Dolores. Don Tomás estaba allí, por supuesto, junto con algunos clientes habituales de la tienda que habían llegado a apreciar a Marisol. Incluso la directora de su antigua escuela se presentó para desearle buena suerte. Para sorpresa de todos, Javier Méndez apareció cuando Alicia ya estaba cargando las maletas en su camioneta. «Quería disculparme», dijo, visiblemente incómodo, pero determinado. «Por todo. Fui un idiota contigo durante años». Marisol, que en otro tiempo habría murmurado una respuesta apenas audible, lo miró directamente a los ojos. «Aprecio tu disculpa, Javier. Espero que aprendas a ver más allá de las apariencias». El indio, quiero decir, tu amigo Eduardo, me hizo pensar, admitió Javier. Nunca había conocido a nadie así, tan seguro de sí mismo a pesar de ser diferente. «Todos somos diferentes en algo», respondió Marisol. «Algunos lo llevamos en la voz, otros en otras partes». Con un último abrazo a su tía y una promesa de regresar pronto para una visita, Marisol subió a la camioneta junto a Alicia. Mientras el vehículo se alejaba, contempló el pueblo que había sido su hogar durante 19 años. No se iba con amargura, sino con gratitud por lo que había vivido allí, incluso por las dificultades que la habían forjado. Vestía ropas tradicionales y llevaba un bastón decorado con plumas de águila. Los cantos comenzaron, primero suaves y luego creciendo en intensidad. Eduardo estaba entre los cantores principales, su voz distintiva elevándose clara sobre las demás. Marisol sentía una energía extraña, una conexión que nunca había experimentado en la Iglesia Católica a la que ocasionalmente asistía en Fronteras. En un momento dado, Anselmo habló a la comunidad en apache, y luego repitió sus palabras en español: «El agua es vida, el agua es memoria, el agua conecta lo que está arriba con lo que está abajo, lo que fue con lo que será». Hoy pedimos que las lluvias lleguen a tiempo, que nutran nuestros campos y nuestros espíritus. Luego, para sorpresa de Marisol, Anselmo la miró directamente y la llamó al centro del círculo. Confundida miró a Miguel, quien asintió alentadoramente. «Nuestra visitante tiene el don de la voz profunda», dijo Anselmo cuando Marisol se acercó tímidamente. En los tiempos antiguos, quienes tenían este don eran quienes llamaban a las nubes, pues su voz podía atravesar las capas del cielo. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Marisol, sin saber qué hacer, permaneció inmóvil junto al anciano. «Te invitamos a cantar con nosotros», dijo Anselmo con una sonrisa amable. «No necesitas conocer las palabras, solo sigue la melodía y deja que tu voz se una a las nuestras». Eduardo se acercó y comenzó un canto simple y repetitivo. Gradualmente, otras voces se unieron. Marisol escuchó atentamente, captando el patrón. Con el corazón latiendo aceleradamente, comenzó a tararear, permitiendo que su voz grave se integrara a la armonía colectiva.
Lo que ocurrió a continuación fue algo que Marisol no podría explicar racionalmente después. Sintió como si su voz ya no le perteneciera exclusivamente, como si formara parte de algo mucho más grande y antiguo. El canto continuó durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente cesó, un silencio profundo envolvió el círculo, y entonces en la distancia, un trueno retumbó. Las miradas se dirigieron al horizonte, donde nubes oscuras comenzaban a formarse. No eran inusuales las tormentas en esta época del año, pero el momento no podía ser más significativo. «La voz profunda ha llamado a las nubes», declaró Anselmo, colocando una mano sobre el hombro de Marisol. «Es un buen augurio». La ceremonia continuó con ofrendas de alimentos y oraciones tradicionales. Marisol, aún conmovida por la experiencia, permaneció cerca de Alicia, quien le explicaba los distintos momentos del ritual. Cuando finalmente comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, la comunidad lo celebró con exclamaciones de alegría. La ceremonia concluyó con una danza circular en la que todos participaron, desde los ancianos hasta los niños más pequeños, girando bajo la lluvia cada vez más intensa. Empapada pero feliz, Marisol se refugió finalmente en la casa de Alicia para cambiarse de ropa. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alicia mientras le ofrecía una toalla. «No lo sé», respondió Marisol con honestidad. «Fue intenso, diferente a todo lo que he vivido antes». «Las ceremonias tienen ese efecto», asintió Alicia, «especialmente la primera vez». «¿Crees que...?» Marisol dudó, insegura de cómo formular la pregunta. «¿Crees que mi voz realmente tuvo algo que ver con la lluvia?» Alicia sonrió. «Lo que creo es que encontraste una conexión con algo más grande que tú misma. Llámalo como quieras. Tradición, comunidad, espiritualidad. Lo importante es cómo te hizo sentir». Y Marisol tuvo que admitir que por primera vez en muchos años se sentía completa. No a pesar de su voz, sino gracias a ella. La lluvia continuó durante toda la noche y parte del día siguiente. Para la comunidad era una confirmación del éxito de la ceremonia. Para Marisol representaba un punto de inflexión en su vida. Algo había cambiado fundamentalmente en la forma en que se percibía a sí misma. El domingo por la tarde, mientras la lluvia amainaba y un arco iris se dibujaba sobre las montañas, Marisol ayudaba a Alicia a preparar la cena. La convivencia con la comunidad durante el fin de semana había despertado en ella una sensación de pertenencia que nunca había experimentado en fronteras. «Mañana debo regresar», dijo con pesar mientras cortaba verduras. «Don Tomás espera que esté en la tienda a las 8. Alicia la miró pensativa. «¿Qué harás cuando regreses al pueblo?» «Seguir con mi vida, supongo», respondió Marisol, «pero algo será diferente». «¿Qué cosa?» «Yo», afirmó con una convicción que la sorprendió a ella misma. «Ya no me avergonzaré de mi voz. Si ellos tienen un problema con ella, es su problema, no el mío». Alicia sonrió con aprobación. «Esa es la actitud, pero no será fácil cambiar la percepción de todo un pueblo». «Lo sé», admitió Marisol, «pero al menos ahora sé que hay lugares donde puedo ser aceptada tal como soy». Durante la cena comunitaria, de despedida, varios miembros de la comunidad se acercaron para expresar su deseo de que Marisol regresara pronto. Eduardo le entregó una pequeña flauta de carrizo que él mismo había fabricado. «Para que recuerdes que tu voz, como este instrumento, tiene su propia belleza», dijo con una sonrisa. Anselmo, el anciano que había dirigido la ceremonia, le regaló una pulsera tejida con hilos de colores y pequeñas cuentas de madera. «Los colores representan los elementos», explicó Anselmo, señalando cada sección de la pulsera.
azul para el agua, rojo para el fuego, verde para la tierra, blanco para el aire. Cuando los llevas contigo, te recuerdan que eres parte de todo. Marisol se colocó la pulsera con reverencia. La cuidaré siempre, prometió, su voz grave resonando clara en la noche. Miguel se acercó mientras los demás continuaban con la celebración. ¿Has pensado en lo que harás ahora? Volver al pueblo, respondió Marisol. Tengo responsabilidades allí, mi tía, mi trabajo. Siempre hay un lugar para ti aquí, dijo Miguel con seriedad, no solo de visita. Si algún día decides que quieres quedarte más tiempo, hablaré con el consejo. Necesitamos personas que valoren nuestras tradiciones, que ayuden a mantenerlas vivas. La oferta tomó a Marisol por sorpresa. Pero no soy apache, protestó suavemente. Alicia tampoco lo es por nacimiento, señaló Miguel, ni varios otros en nuestra comunidad. Lo que nos define no es la sangre, sino el respeto por nuestro camino y la voluntad de caminar juntos. La idea de un posible futuro en la sierra germinó en la mente de Marisol, pequeña pero persistente como una semilla recién plantada. El lunes por la mañana, Alicia condujo a Marisol de regreso a Fronteras. El descenso de la sierra fue silencioso, ambas sumidas en sus pensamientos. La experiencia compartida había creado un vínculo entre ellas que trascendía las palabras. «Vendré a visitarte», prometió Alicia al dejarla en la plaza principal, «y espero que tú también regreses pronto». «Lo haré», aseguró Marisol, abrazando a su nueva amiga. «Esto no es un adiós». La primera persona que notó el cambio en Marisol fue don Tomás. Cuando entró a la tienda, su habitual «buenos días» no fue un susurro, sino una salutación clara y firme. «Vaya», exclamó el anciano con una sonrisa, «parece que el fin de semana te sentó bien». «Mejor de lo que esperaba», confirmó Marisol colocándose el delantal. «Conocí personas que me aceptaron tal como soy». A lo largo del día, varios clientes habituales reaccionaron con sorpresa al escuchar a Marisol hablar con normalidad. Algunos intercambiaron miradas confundidas, otros hicieron comentarios por lo bajo, pero ella mantuvo su nueva resolución de no avergonzarse. Por la tarde entró a la tienda Javier Méndez, uno de los muchachos que más la había atormentado durante años. Al verlo, Marisol sintió un nudo en el estómago, pero se mantuvo firme. «Buenas tardes», dijo cuando Javier se acercó al mostrador con algunas compras. «¿Encontraste todo lo que buscabas?» El joven la miró desconcertado, no acostumbrado a escucharla hablar abiertamente. «Sí», respondió, visiblemente incómodo. Mientras Marisol registraba los productos, Javier no pudo contenerse. «¿Qué te pasó? ¿Por fin aceptaste que suenas como hombre?» Don Tomás, que ordenaba mercancía cerca, se giró con el ceño fruncido, pero Marisol le hizo un gesto indicando que podía manejar la situación. «No, Javier», respondió con tranquilidad, «acepté que sueno como yo misma, y resulta que hay lugares donde eso es valorado, no ridiculizado». El muchacho pareció momentáneamente sin palabras, no esperando una respuesta tan directa y segura. Tomó sus compras y salió rápidamente, murmurando algo ininteligible. «Estoy orgulloso de ti, hija», dijo don Tomás cuando estuvieron solos. «Eso requirió valor». «Aprendí algo importante este fin de semana», explicó Marisol. «Mi voz no es un defecto que deba esconder, es parte de quién soy». Esa noche, al regresar a casa, su tía Dolores notó el cambio inmediatamente. «Marisol», exclamó sorprendida cuando su sobrina la saludó con voz clara. «¿Qué ocurrió en la sierra?» Durante la cena, Marisol relató su experiencia en la comunidad apache, la ceremonia, y cómo su voz, objeto de burla en Fronteras, había sido celebrada como un don especial. «Siempre te dije que no deberías avergonzarte», recordó Dolores, «pero me alegra que finalmente lo hayas descubierto por ti misma». «Tía»,
comenzó Marisol con cautela. Miguel, el hombre apache que conocí, me dijo que podría tener un lugar en la comunidad si algún día quisiera quedarme más tiempo. Dolores dejó el tenedor sobre el plato, su expresión tornándose seria. ¿Estás pensando en irte? No lo sé, admitió Marisol. Me siento dividida. Aquí está mi hogar, pero allá encontré aceptación. Tu madre querría que fueras feliz, dijo Dolores después de un momento. El camino hacia la sierra serpenteaba entre paisajes cada vez más agrestes y hermosos. Esta vez, sin embargo, Marisol no los veía como una extraña, sino como alguien que regresa a un lugar que ya reconoce como propio. «Estás sonriendo», observó Alicia. «Estoy pensando en todas las historias que podré contar a los niños», respondió Marisol, «con esta voz que finalmente entiendo como un don». Cuando la camioneta llegó a la comunidad, varios niños corrieron a su encuentro, reconociéndola de su visita anterior. «La mujer de la voz profunda», exclamaron con entusiasmo. «Cuéntanos otra historia como la del coyote». Eduardo apareció entre las casas, cargando libros para la escuela. Su sonrisa al verla contenía una promesa de amistad, quizás algo más con el tiempo. Miguel y Teresa la recibieron con un abrazo. «Bienvenida a casa», dijo el anciano, y por primera vez en su vida, Marisol respondió sin inhibiciones, su voz grave resonando clara y orgullosa. «Gracias, es bueno estar donde pertenezco». Esa noche, mientras la comunidad celebraba su llegada con una pequeña fogata, Marisol sacó la flauta de Eduardo y tocó una melodía sencilla. Cuando terminó, comenzó a narrar una historia, no la del coyote esta vez, sino la suya propia. La historia de una joven que había aprendido a amar su voz después de años de rechazarla, que había encontrado un lugar donde las diferencias eran celebradas, no ridiculizadas. Y mientras hablaba, su voz se elevaba hacia el cielo estrellado, tan única y hermosa como ella misma.